En 1974, Argentina vivía un contexto de efervescencia política y social propio de una época donde, tras una dictadura, renacía la esperanza en un gobierno popular. En ese clima de transformación, en una Universidad Nacional de La Pampa que aún mantenía el impulso de las luchas por su nacionalización, se crea el Instituto de Estudios Regionales, concebido con una misión clara: coordinar y realizar estudios e investigaciones en el ámbito de la región pampeana central argentina, con una mirada puesta en su desarrollo y en los ideales de la liberación nacional y la integración latinoamericana. Al frente de esta iniciativa estuvieron Hugo Chumbita como director general y Julio Colombato como director de investigación. El Instituto de Estudios Regionales, como dependencia de la Universidad Nacional de La Pampa, en el año 74, cuando iniciamos la gestión del nuevo equipo de la universidad, era la idea, sobre todo, de organizar la investigación y promover el desarrollo de proyectos de investigación en la línea de estudios regionales, es decir, enfocando la realidad local de La Pampa y su zona de influencia como una manera de adaptar el nivel de los trabajos universitarios a las necesidades de nuestra población, de nuestro desarrollo económico, y pensando en servir incluso como consultoría a los organismos públicos y acopiar una cantidad de experiencia de docentes e investigadores que pudieran trabajar en esa línea de comunicación entre la universidad y la provincia. Sí, el proyecto de universidad evidentemente fue lo que se intentó desarrollar y por eso la presencia del IER, pero no solo eso, sino otras actividades que se empezaron a plantear. Era el compromiso de la universidad con el medio, con la sociedad, con las necesidades de la sociedad. Y a mí me parecía magnífico que hubiera el Instituto de Estudios Regionales, o sea, empezar a hacer la historia de La Pampa, ¿no? Como tal, porque La Pampa era una provincia muy nueva en relación a las demás, con muchos profesionales, pero que muchos de ellos no eran pampeanos, venían de afuera. Una de las primeras acciones desarrolladas por el IER, tanto en Santa Rosa como en General Pico, fue la realización del Seminario de Historia y Geografía Regional, que convocó a más de 400 participantes. Concebido como una cátedra abierta de difusión con participación de la comunidad, se caracterizó por la apertura ideológica, el abordaje de diferentes disciplinas, la pluralidad de voces y espacios para el debate. Una manifestación del compromiso de la universidad con el pueblo que orienta la mirada académica hacia una educación nacional, popular y regional. Yo quiero hacer mención a la primera charla abierta que se dio en la municipalidad, que fue muy concurrida y cuyo tema era la historia y la geografía regional. Habló Domínguez, que era el rector en ese momento, habló Hugo Chumbita, que era el director del Instituto de Estudios Regionales, entonces se hizo toda una presentación. Como eran abiertas las charlas, entonces se invitaba a toda la comunidad. Y yo recuerdo que eran muy nutridas, pero recuerdo la primera, que el salón del Consejo Deliberante de la municipalidad estaba colmadísimo y también la antesala. Y allí Amieva planteaba cosas que tenían que ver con este armado, con esta comprensión de lo que era el ser pampeano, ¿no? El nivel
sobre todo en historia. Y todo fue muy importante en esa época, muy importante. Había distintos enfoques para, ¿verdad? Había, bueno, sobre todo la corriente revisionista, todas estas cosas. Bueno, pero se discutía y se aceptaba y se... bien, sin ningún tipo de rencores, de cosas, sino bien. Yo entré a trabajar, aparte de mi cátedra, teníamos con PERCAS una cantidad de alumnos impresionantes en las aulas. Y junto con nosotros estaba, bueno, Julio Colombato, que estaba en el IER, Hugo, y hubo otra gente que escribió, pero se perdieron esas otras charlas, esos otros escritos. A comienzos de 1975, el instituto contaba con un equipo de más de 30 personas que llevaban adelante al menos una docena de proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico. Las investigaciones se realizaban en clave regional y cubrían las áreas de historia, geografía, ecología, tecnología, económico-social y cultural. Bueno, uno de mis trabajos en ese momento era el haber pasado por el IER. Nosotros nos reuníamos en lo que conocemos como el Palomar, y ahí estábamos en una especie de altillo que hay en la segunda planta de ese chalet. El presupuesto era hacer un relevamiento de lo que quedara de la lengua nativa de La Pampa, que era la lengua ranquel. Y bueno, así es que nosotros viajamos en el invierno del año 74, que fue el primer año de nuestro trabajo, con vistas a hacer esas grabaciones y empezar con el acopio. Yo me incorporo a un proyecto muy interesante que era el conocimiento del extremo oeste pampeano para trabajar con Alfredo César. Éramos más o menos 7, pero donde participaban también contadores, dibujantes, sociólogos. La verdad que fue un proyecto muy, muy interesante que significó conocer aquello que supongo que más de la mitad de la población no conoce, que es el oeste pampeano, que era todo un conocimiento de esa realidad que es muy, muy dura. Hicimos varios viajes, conocimos Santa Isabel, conocimos La Humada, conocimos Algarrobo del Águila, conocimos Agua de Torres y nos vinimos impactados. Documentamos la situación de los trabajadores, estuvimos en los puestos, hablamos con los puesteros, hablamos con las administraciones de los pueblos que nos facilitaron rápidamente esto, porque era por primera vez que se iba a esos lugares desde la universidad. Mientras tanto, acá trabajábamos en Catastro haciendo recolección de datos, porque el primer departamento que nosotros tomamos fue el de Chicalcó para hacer su estudio y después aumentar con otros departamentos su estudio. El tema que nos ocupó fue tenencia de tierras. Entonces trabajamos en Catastro y observamos cada una de las carpetas que había entonces, que estaban en el último renglón, en la última estantería, y sacamos esos famosos libros azules, tomamos todos los datos de los poseedores de tierra, nos llamaba la atención cuánto extranjerismo había, y sobre todo al lado de las cuencas.
Las investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios Regionales afectaban intereses y por eso tuvieron consecuencias. El clima político pronto se tornó adverso. En agosto de 1974, un cambio de autoridades en el Ministerio de Educación de la Nación marcó el inicio de una política represiva en el ámbito universitario. Las cesantías y la violencia de grupos parapoliciales se convirtieron en herramientas de persecución. El 2 de octubre, la universidad fue intervenida y se nombró rector a Armando Seco Villalba. En su gestión fueron clausurados los proyectos de investigación y la violencia irrumpió en las aulas, anticipando la represión sistemática que sobrevendría con la dictadura. Como corolario, el 13 de octubre, el IER fue desarticulado y el cierre definitivo se concretó el 17 de noviembre de ese año. Su desmantelamiento no solo representó el silenciamiento de una iniciativa académica, sino también la instauración del miedo y la supresión del pensamiento crítico. Después de la muerte de Perón, sabemos que se desatan los conflictos, las internas, las muertes, la AAA. Todo el país estaba convulsionado. Los estudiantes tenían una actitud de externalizar la problemática, llenaban las calles, había mucho movimiento, había muchas organizaciones que salían, muy fuerte la CGT, todas las organizaciones. Y nos estábamos uniendo. Finales del 75, que fue una de las etapas más duras de la historia argentina, con la AAA, López Rega. Y acá llega el comando también y la intervención a la universidad con Seco Villalba. Alfredo César, que era mi director del programa, fue el primer detenido. La represión se inició con la detención de un número de docentes y de médicos del hospital, especialmente. Algún otro por ahí de alguna otra rama, pero especialmente la cuestión se planteó en esos dos ámbitos. Entre los detenidos docentes universitarios había compañeros con los que habíamos estado trabajando juntos, más allá de si éramos amigos o no, pero eran compañeros de la tarea que estábamos haciendo, con un proyecto de universidad que incluía desarrollar lo que poco se había hecho hasta entonces en la universidad, que era investigación. Y ese fue el objeto de la creación del IER, Instituto de Estudios Regionales, del que yo tuve la posibilidad de formar parte durante un corto tiempo hasta que apareció esa intervención y lo disolvieron. El instituto fue enfocado por la represión militar como una especie de nido de lo que ellos llamaban la subversión, de una manera muy torpe y muy injusta. Y creo que por eso no pudo sobrevivir a esa etapa. Y la ingenuidad de pensar que acá podíamos seguir con una universidad peronista aislada cuando se iba preparando todo un proyecto distinto. O sea, mi vergüenza objetiva es que yo soy exilada y obligada a salir en un gobierno popular con Isabelita, pero no. Pero que ya no era el gobierno popular, era López Rega y las 3 As. Pero quien haga la crónica histórica es gobierno popular, ¿no? Quien te condena o quien manda la orden de captura. Yo fui detenida, estuve 11 días en calidad de incomunicada, etcétera, con otra profesora que era Adriana Culzoni. Perdí el trabajo, también mis horas de cátedra que tenía en el Colegio Nacional, que yo era profesora de Historia Argentina y Latinoamericana. Yo a partir de allí y durante 4 años no trabajé más. Debo hacer una aclaración.
fue reconsiderada mi ayudantía en Introducción a la Lingüística y me llamaron en abril del año 76 para que yo retomara mi trabajo como ayudante. En el IER no, y otras cosas que yo hacía en la universidad tampoco. Y estuve allí hasta el mes de junio, donde debido a la presión que tenía y un hecho que, bueno, que yo lo he contado, tenía que presentar mensualmente la lista de los trabajos prácticos que yo iba a proponer y que iba a dirigir, que tuviesen las respuestas, que tuviesen el material bibliográfico que sustentaba eso. Y cuando yo lo puse sobre el escritorio del decano, que era el que me lo pedía, estaba también el interventor Seco Villalba ese día, y hubo una cosa por demás grave para mí y que definió mi renuncia, que donde yo puse el material que me indicó el decano, había un revólver. Hubo gente que se pudo quedar, que logró, A pesar de todo, continuar su carrera. Hubo otros que se fueron expulsados de la región y del país. Hubo algunos que fuimos a parar a la cárcel, que tuvimos que exilarnos después. Mucha gente valiosa que lamentablemente tropezó en aquel momento, ¿no? con esta reacción adversa. El 70 fue una década de progreso, de estudios, de importante. 74, 75 empezaron a aparecer limitaciones y ya empezó a subir con el asunto de la aparición de las 3A y todo, y eso fue lo que destruyó todo, ¿no? Pero no, yo creo, no sé, ¿no? Que nunca esperábamos que fuera tan violento, ¿no? Como fue. Y después, políticamente, ya sabemos cómo terminó. Gran parte del material grabado e impreso por el IER fue destruido por las fuerzas represivas. Su recuperación fue posible gracias a quienes celosamente los resguardaron durante años y lo entregaron a la universidad. En la universidad, en los claustros, digamos, lo que primaba era una sensación de miedo por todo lo que nos había pasado. Y al IER como que lo habían cancelado, nadie podía entrar y sobre todo nadie podía sacar nada. Así que por eso quedó todo el material allí, ¿no? Cuando volví del exilio, trabajé en rescatar algunos de esos materiales. Después
se completó esa tarea y, bueno, Andrea Yuch y María Lancilota encontraron más material de todo aquello que había ido a parar a las quemazones del libro o a la destrucción que practicaron los interventores militares. Yo creo que la fe en las propias fuerzas de nuestra gente se fue recuperando de a poco, de tanta violencia, de pérdida de recursos humanos y sobre todo así, de daño moral. Quedó evidentemente una semilla que es lo que ha permitido que hoy, ¿no?, existan otras líneas de estudio semejantes, coincidentes, y que exista incluso esta iniciativa de rescatar los trabajos del seminario que se pudieron salvar, porque gran parte de todo ese trabajo se perdió, como un testimonio de una época interesante, pero además también como una propuesta de interés actual para los jóvenes, para los estudiantes, para los investigadores y docentes de la universidad nuestra y de otras. Yo insisto en algo que he valorado mucho, que es el acompañamiento que tuvo la universidad en todo el proceso de cuidarnos, digo yo, a quien habíamos sufrido la represión de la manera más terrible que puede sufrir un ser humano, que es comprometer la libertad, ¿no? Y por otro lado, que había habido una apertura de profesores muy profesionalizados en todas las áreas, incluida la que a mí me interesaba, que era lengua y literatura. Y entonces eso llevaba no solo a que nos formaran, sino a que también se ampliara la visión de lo que tenía que ser apropiarse del conocimiento. Yo creo que eso es lo que se quiso cercenar. Que no conociéramos más, que no conociéramos en profundidad, como quizás se pueda hacer una analogía lamentable con lo que estamos viviendo en el presente, ¿no? Es decir, perseguir a la universidad pública para que no crezca y que no creciera en un mejor y mayor conocimiento de quienes integrábamos la universidad. A pesar de la violencia y la represión que marcaron su final, el espíritu del YER sigue vivo en la misión de la Universidad Nacional de La Pampa. Su legado persiste en la búsqueda de estrategias para comprender y transformar la provincia desde una mirada regional y de largo plazo. La ULPAM continúa escribiendo esa historia desde el pasado, analizando el presente y proyectando el porvenir con la convicción que el conocimiento es una herramienta de cambio.